Atacaba. Terminar el combate antes de que empiece. Lo que hacía en el ring no tenía comparación. Era precisión. Era rabia. Era arte. Pero sobre todo, era algo que nadie más ha podido replicar. Y todo gracias a un estilo que cambió la historia del boxeo. El peekaboo. Una técnica diseñada para ir hacia adelante. Siempre. Sin miedo. Sin pausa. Un estilo que rompía las reglas no con ilegalidades, sino con efectividad brutal. Y aquí está lo raro. Después de Mike Tyson, nadie lo usó con éxito. Nadie. ¿Por qué? ¿Era demasiado complejo? ¿Demasiado exigente? ¿O simplemente había que ser Mike Tyson para hacerlo funcionar? Hoy te voy a contar cómo nació el peekaboo, cómo lo entrenó Cus D'Amato, cómo lo perfeccionó Tyson, y por qué desapareció para siempre después de él. Pero no solo eso. Vas a entender cómo este estilo puede destruir un jab, cómo puede romper la distancia, cómo hace que un boxeador más bajo domine a gigantes sin recibir un solo golpe limpio. Y también te voy a mostrar por qué los campeones actuales no durarían ni 2 asaltos contra un maestro real del peekaboo. Pero antes, suscríbete al canal, dale like y comenta abajo. ¿Crees que el peekaboo podría funcionar hoy contra los pesos pesados modernos? Vamos al inicio. Cus D'Amato era un entrenador obsesionado con los detalles. No le interesaba ganar por puntos. Quería dominar, anular al rival desde el primer segundo. Tenía un problema. Muchos de sus boxeadores eran más bajos, menos alcance, menos tamaño, pero tenía una visión. No necesito altura si puedo hacerte fallar todo, y castigarte por cada error. Así nació el peekaboo, un estilo que no se basaba en esperar, sino en atacar con inteligencia y defender con el cuerpo en constante movimiento. La idea era simple, pero su ejecución, brutal. Guardia alta, bien cerrada, cabeza siempre moviéndose, pasos cortos, explosivos, golpes desde ángulos imposibles. Primero lo usó con Floyd Patterson, campeón mundial a los 21 años. Después con José Torres, campeón semipesado. Ambos brillaron, pero aún faltaba alguien. Alguien que no solo aprendiera el estilo, sino que se fundiera con él. Y ahí apareció Mike, un joven lleno de furia, sin rumbo, pero con algo que nadie más tenía. Puro instinto asesino. Cus D'Amato lo vio y entendió todo. Él era el elegido, el cuerpo perfecto para el peekaboo. Bajo, fuerte, explosivo, obsesionado. Y no exagero, lo adoptó legalmente. Se convirtió en su padre, y lo entrenó todos los días, durante años. No construyeron un boxeador, construyeron un depredador. Mike no boxeaba por deporte. Lo hacía para imponer respeto, para mandar un mensaje. Y ese mensaje era claro. Si estás frente a mí, no vas a durar ni 10 segundos. Cada día en el gimnasio era guerra. Repetición tras repetición. Esquivar, entrar, castigar, salir, otra vez, miles de veces, hasta que el movimiento se volvió reflejo, hasta que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Y ahí empezó el miedo, porque los que lo veían entrenar, sabían. Esto no era normal. Esto era otra cosa. El peekaboo no solo lo hacía peligroso, lo hacía impredecible. Y en el ring, eso es peor que ser fuerte. Los rivales se preparaban para golpes, pero no sabían que los suyos nunca iban a conectar, porque la cabeza de Tyson no estaba quieta. Nunca, ni un segundo. Se movía hacia los lados, hacia abajo, doblaba rodillas, rompía ángulos. Y todo eso, mientras avanzaba. Sí, Mike Tyson te iba comiendo el espacio, centímetro a centímetro, hasta que estabas contra las cuerdas, y ya no había salida. Y cuando llegaba, no había defensa que aguantara su castigo. El secreto del peekaboo era ese. Defensa y ataque eran lo mismo. No había pausa entre esquivar y golpear. Todo pasaba en un solo segundo. Y por eso sus combinaciones eran tan brutales. El gancho al cuerpo. Y justo después, el upper a la mandíbula. Todo desde abajo. Con potencia. Con rabia. Desde ángulos que ningún otro boxeador sabía manejar. Y ahora viene lo más importante. No era solo físico. Era mental. Mike salía con el rostro serio. Sin música. Sin sonrisas. Solo con un short negro. Guantes. Y hambre. Nada más. Y eso ya intimidaba antes del primer golpe. Cus lo sabía. El boxeo es 75% psicológico. Y entrenó a Mike para eso. Para dominar al rival antes de tocarlo. Para destruirlo con la mirada.
con la actitud, con la presencia. Y funcionaba. Muchos de sus combates ya estaban ganados al subir al ring. Lo veían acercarse, agachado, con los guantes arriba, y el miedo comenzaba a comerse al oponente desde dentro. Pero nadie se mantiene en la cima para siempre. Y ese estilo, tan perfecto, tenía un punto débil. Uno solo. Y era invisible. El punto débil. No era técnico, ni físico. Era emocional. Cuando Cus D'Amato murió, todo cambió. Mike perdió más que un entrenador. Perdió a su padre, a su guía, a la única persona que entendía cómo controlar el fuego que llevaba dentro. Y aunque siguió ganando, algo se rompió. Los movimientos seguían ahí. La potencia, la técnica, pero ya no era igual. El enfoque se desvió. La disciplina se desmoronó poco a poco. El Peekaboo era un estilo que exigía obsesión absoluta. No se podía improvisar. No se podía mantener sin control total. Y Mike empezó a perder ese control. Las fiestas, la fama, el dinero, el caos personal. Todo empezó a comerse al guerrero. Y con eso, el estilo empezó a desaparecer. Ya no había tanto movimiento de cabeza. Ya no había esa precisión quirúrgica. Se volvió más frontal, más predecible, más golpeable. Pero seguía siendo peligroso. Porque incluso a media máquina, seguía siendo Mike Tyson. Aún así, el tiempo no perdona. Y cuando en 1990 pierde contra Buster Douglas, el mundo ve lo imposible. Tyson, en la lona, derrotado. Y ahí, el Peekaboo recibe su primer golpe mortal. Ya no era invencible. Ya no era indomable. Luego vino todo lo demás. Los escándalos, la cárcel, los años perdidos. Cuando volvió, aún tenía poder. Pero ya no era el mismo. Los reflejos, la defensa, la precisión. Todo había perdido filo. El Peekaboo exige perfección. Y sin ella, es solo una sombra de lo que fue. Después del regreso, Tyson ya no se movía igual. Seguía teniendo poder. Seguía metiendo miedo. Pero el Peekaboo, ese sistema perfecto, ya no estaba. Sin Cus D'Amato, no había quien lo corrigiera. No había quien lo exigiera. Y ese estilo, sin exigencia, se apaga. Contra Holyfield en el 96. Quedó claro. La defensa ya no era hermética. El movimiento de cintura, lento. Las combinaciones, predecibles. Y la frustración, crecía. En la revancha, Tyson pierde la cabeza. Y muerde la oreja. No solo perdía el combate. Perdía el control. Perdía su legado. Después vino Lennox Lewis. 2002. Y ahí terminó todo. El Peekaboo. Ese estilo diseñado para dominar. Ya no existía en él. Pero lo más curioso es esto. Nadie lo heredó. Nadie lo replicó. ¿Y sabes por qué? Porque el estilo no era solo técnica. Era disciplina. Era cabeza. Era ideología. El Peekaboo no era para cualquiera. Era para obsesivos. Para perfeccionistas. Para locos con control. Y después de Cus, pocos entendieron realmente cómo entrenarlo. Teddy Atlas. Kevin Roney. Algunos sabían. Pero con el tiempo, el conocimiento se fue perdiendo. Y en la era moderna, casi ningún entrenador sabe enseñarlo de verdad. Hoy los pesos pesados son distintos. Más altos, más largos, más lentos. Boxean a distancia. Con jabs, con control, con estrategia. El Peekaboo va contra todo eso. Requiere que te acerques, que esquives, que ataques desde dentro, que pongas tu cara a centímetros del puño enemigo. Y no cualquiera acepta eso. No cualquiera lo aguanta. El estilo Peekaboo fue tan efectivo que durante años hubo rumores de que algunos gimnasios lo prohibieron en sus entrenamientos. Decían que era demasiado duro, demasiado extremo, que dejaba a los boxeadores más golpeados en el sparring que en las peleas reales. Y no es broma. Muchos lo intentaron y terminaron con lesiones, con el cuello inflamado, con la espalda hecha polvo. Porque no es solo moverse rápido, es hacerlo todo el rato, durante 12 rounds. Esquivar, agacharte, entrar, salir, atacar, sin parar. Y eso rompe cuerpos. Y rompe cerebros. Por eso nadie pudo copiar a Mike Tyson. No era solo talento. Era una tolerancia al dolor físico y mental. Que no se entrena. Se nace con eso. Y los pocos que intentaron usar el estilo después se quemaron. David Tua. Duik Muhammad Ali.
hasta Timothy Bradley en pesos bajos. Todos mostraron partes del Peekaboo, pero nadie lo llevó al nivel Tyson. Nadie. Y eso lo saben todos los que pelean hoy. Nadie quiere entrar en ese infierno. Porque si quieres aplicar el Peekaboo real, tienes que ser una bestia. Y ser una bestia todos los días. No solo los sábados de combate. Muchos piensan que pueden con eso. Y luego se rinden. Porque la técnica no perdona. Y el sistema te cobra cada error. Y si has llegado hasta aquí, quiero saber lo que tú opinas. Así que para un segundo, dale like al video. Y comenta. ¿Crees que hoy existe alguien capaz de dominar el Peekaboo real? Porque yo lo tengo claro. No. Y ahora te voy a explicar por qué. Aunque alguien lo intentara, ya es demasiado tarde. Aunque alguien hoy decidiera aprender el Peekaboo, ya no sería lo mismo. Porque ese estilo nació en otro tiempo. Una época donde entrenabas como loco. Donde no había cámaras, ni contratos millonarios antes de pelear. Solo sudor, golpes y miedo real. Donde si fallabas una esquiva, no te corregían con palabras suaves. Te gritaban, te humillaban, te empujaban al límite. Porque así era Cus D'Amato. Porque así se forjó Mike Tyson. Y eso ya no existe. Hoy hay talento. Sí, hay potencia. Claro. Pero no hay sacrificio. No hay obsesión. No hay hambre. Por eso el Peekaboo murió con Tyson. No porque fuera malo. No porque fuera obsoleto. Sino porque requería algo que hoy casi nadie está dispuesto a dar. Y es una lástima. Porque ese estilo solucionó el problema de los boxeadores bajos. Reventó el mito del alcance. Y convirtió a un joven de 1.78 en el terror de los pesados. Pero ya no queda nadie que lo enseñe. Nadie que lo entrene como antes. Y nadie con el fuego interno para vivirlo cada día. ¿Podría volver algún día? Tal vez. Pero no con el boxeo actual. No con el sistema moderno. Tendría que venir alguien de otro planeta. Alguien con cuerpo de acero. Alma de luchador callejero. Y la disciplina de un monje. Hasta entonces, el Peekaboo seguirá siendo leyenda. Y Mike Tyson, el único hombre que lo llevó hasta el límite. Y si este vídeo te ha hecho sentir algo, si en algún momento se te puso la piel de gallina, si amas el boxeo de verdad, dale like, porque así ayudamos a crear una gran comunidad, que no olvida lo que fue el boxeo, y lo que va a ser el boxeo, ni lo que podría volver a ser. Una comunidad donde amamos el boxeo. Dale like, por el boxeo que nos hizo soñar. Nos vemos en el siguiente vídeo.